Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos por tu palabra, oh Dios. Infalible y poderosa, penetra el duro corazón, sobre todo prevalecerá. Su palabra es la verdad. Sean bienvenidos al devocional del día de hoy, domingo 10 de septiembre, llevando por título Dios es fiel a sus promesas, basado en Hebreos capítulo 6 versículos 13 al 20. Así dice la palabra de Dios. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dios es fiel a sus promesas. Dándole seguimiento a las enseñanzas, a los puntos que estábamos abarcando el día de ayer, vemos que les indica que el autor a sus lectores que no deben de ser perezosos, sino que deben de confiar en la promesa. Y como primer punto tenemos promesa con paciencia. ¿Por qué? Bueno, es bastante propio de la escritora a los hebreos el hecho de poner ejemplos, porque puso el ejemplo de Israel, puso incluso otro ejemplo con respecto a las dos tierras en el capítulo 6, dentro de este mismo capítulo. Y ahorita voy a poner otro ejemplo, el cual es un personaje muy conocido por todos y les está hablando de Abraham. Bueno, estas ilustraciones sirven para mostrar, para demostrar un punto que quiere tratar, versículo 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Vemos que si nosotros permanecemos con esperanza mediante la fe y también la paciencia, heredaremos las promesas que Dios tiene para nosotros. Y una es llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, al momento de encontrarnos con este ejemplo, lo que nos remonta obviamente sería, pues, ver cuál fueron las condiciones de Abraham. Bueno, Abraham, no voy a ahondar tanto en esto, pero recordemos que Abraham le creyó y le fue contado por justicia, porque estando en Ur de los Caldeos, Dios le dijo: deja tu tierra y tu parentela y ve al lugar al que yo te voy a dar. Obviamente Abraham desconocía qué lugar iba a ir. Y obviamente Abraham era un hombre, era pecador, y vemos cuáles son las consecuencias de sus actos, porque se lleva a su sobrino. Ese es otro tema. El punto es el siguiente: sale de su tierra y a la edad de 75 años es cuando recibe la promesa de que Dios haría de él una gran nación en la tierra que le mostraría. Después Dios le apareció en Siquem y prometió darle esa tierra a los descendientes de Abraham. Y después Dios le repitió su promesa después de que Abraham y Lot se separaran. Abraham puso su fe en Dios
y confió en que Dios cumpliría su promesa de hacer en él una gran nación. Y para esto esperó 25 años para que Dios cumpliera dicha promesa. ¿Y para qué? No para que viera 12 hijos o no, nada más vio a Isaac. Y después de 70 años nacen Jacob y Esaú. Y después empiezan a surgir las generaciones poco a poco. De manera que tenemos un ejemplo de paciencia. Y antes de paciencia, un ejemplo de confiar en la promesa de Dios, en confiar en la palabra de Dios. Porque, versículo 15, aquí está el punto. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Y obviamente pasó por diversas pruebas, su fe se vio probada, su situación de persona caída igual salió a relucir cuando tuvo miedo de decir que Sara era su esposa, y ocurrieron consecuencias en ese momento no tan grandes, cuando pues tuvo el hijo de Agar, llamado Ismael, que no era el hijo de la promesa, cuando incluso se llevó a Lot, que fue su primer error, cuando tuvieron problemas después. Entonces, a pesar de todo eso, en todo ese proceso, Abraham conoció a Dios. Cuando se da la promesa, el cumplimiento de la promesa que nace Isaac, le viene la prueba más grande a Abraham, cuando le dice, sacrifícame a tu hijo. De manera que para este momento, Abraham estaba plenamente convencido de que, de que Dios en su grande misericordia iba a obrar soberanamente. Porque el mismo Dios que le cumplió la promesa de que le iba a dar a Isaac, igual podía resucitar a Isaac. Y es una gran confianza y es lo que nosotros debemos de saber, debemos de tener. Y es algo que nosotros debemos de empezar a, a poner en práctica. Cuando nosotros vemos la verdad inspirada por Dios en la Biblia, nosotros no debemos de dudar, debemos de confiar en que es algo verdadero y debemos de saber que Dios obrará en los momentos difíciles. Como segundo punto es, sea Dios veraz. Lo que está hablando aquí también es con respecto a las promesas. En el versículo 16 dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Aparte de hablar con respecto a la confianza, poner el ejemplo de Abraham, lo que está expresando es cómo Dios en su gran misericordia nos comprende y también cumple lo que Él dice. Principalmente eso, cumple su promesa. Para esta situación, lo que les dice, ustedes como personas, como hombres, como no pueden confiar los unos en los otros, deben de jurar por alguien más. ¿Para qué? Para que sus palabras sean válidas. Bueno, entonces el juramento se establece y se acaba el problema. Es lo que está diciendo aquí. Cuando dice, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Entonces, ustedes hombres falibles hacen eso. ¿Por qué? Porque no confían y porque no tienen valor. Vemos que o recordemos, mejor dicho, que les está hablando a sus destinatarios. Son judíos, por eso se llama hebreos. Son judíos que son cristianos. Entonces, para esta situación, ellos sabían cuál era la cuestión en que, pues, jurar, que ellos estaban acostumbrados meramente como algo cultural. Para nuestro tiempo vemos que el Señor Jesús en Mateo 5:33, Él les dice, ustedes no van a jurar ni por el cielo ni por la tierra y que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. O sea, sean hombres o personas de palabra, sean íntegros.
Y aquí caemos al punto de este segundo momento, el cual es, versículo 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Nos remontamos otra vez al ejemplo de Abraham. ¿Dios debía de jurarle a Abraham? Porque recordemos que cuando le hace la promesa a Abraham, dice, de cierto te bendeciré. Porque si basamos el silogismo de acuerdo a lo que son los juramentos, el juramento se hace mencionando a una persona que es superior para demostrar o corroborar que se va a cumplir. Entonces, Dios ocupa el mismo principio. Y como Dios es superior que todo, no hay más grande que Él, entonces dice, te bendeciré. Algo de mí. Pero, ¿por qué Dios formula un juramento? Bueno, Él desea mostrar efectivamente a los herederos de la promesa, o sea, nosotros los creyentes, que pueden confiar o que podemos confiar plenamente en su palabra. Y en su grande misericordia se acomodó a costumbres humanas. Y de esta forma Dios hace un juramento. Porque Dios se da cuenta de nuestra débil situación, de nuestra débil condición, se compadece de nosotros. Y es por eso que nos quiere dar una seguridad de acuerdo a lo que nosotros somos. Porque nosotros somos personas desconfiadas. Pero Dios nos entiende y en su gran misericordia nos promete. Y dice la inmutabilidad, algo que no se va a mover, algo que no va a cambiar, algo que va a permanecer para siempre, es su consejo. Por eso es que Dios sea Dios veraz. Que Dios siempre va a cumplir lo que expresa. Y como último punto es firme ancla del alma. A partir del versículo 18 empieza a cerrar esta cuestión de reprensión, de advertencia, de cuidado y también de remembranza, porque les estuvo hablando de los primeros fundamentos y que deben de ir más allá. Les habló del cuidado o les hizo una advertencia con respecto a lo que es la apostasía y que ellos deben de evitar. Les habló con, con respecto a la promesa que Dios les ha hecho y de los resultados de obrar bien de acuerdo a la voluntad de Dios. Y también les habla de que Dios cumple su palabra. Y para este momento, versículo 18, dice, para que por dos cosas inmutables, algo que no va a cambiar, las cuales es imposible que Dios mienta, o sea, Él no miente, Él no se retracta. Vemos el ejemplo de Abraham que Él cumplió. Dice, tengamos un fortísimo. Vemos el énfasis acá. Le está diciendo, no que tengan algo bien, no que tengan consuelo, no que se reconforten, no, o ni siquiera que tengan un fuerte, no, sino que tengan un fortísimo. En el lenguaje musical hay expresiones las cuales nos sirven para denotar cuál es la esencia del momento en el cual se está tocando. Si vamos a tocar un momento quedo, un momento tranquilo, un momento piano, suave, que se escuche. Pero cuando empieza a incrementar, a acelerarse el asunto, o se trata de demostrar algo más, emplear una mayor expresividad, bueno, se emplea lo que es el forte, fuerte. Pero cuando se quiere sobrepasar esto, para hacer un mayor énfasis, se ocupa el término fortísimo. Es algo que supera a lo fuerte. Y es lo que está haciendo acá. Lo que le está diciendo es que nosotros debemos de tener un increíblemente fuerte consuelo. Dice, los que hemos acudido para asirnos, o sea, sostenernos firmemente de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuál es esta esperanza? Bueno, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Qué hermoso se escucha esto, incluso poético,
porque dice la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Nuestra firme ancla es esto, nuestra firme esperanza. Si recordamos la aventura marítima que tuvimos en los últimos capítulos de Hechos, el ancla lo que servía era para que se sostuviese en alguna parte de la profundidad y el barco no se moviese. Bueno, nosotros tenemos un ancla que es Jesucristo, algo firme y que dice va más allá del velo, y a partir de aquí retoma la enseñanza difícil que es el sacerdocio de Melquisedec, porque dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, como alguien antes, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y eso es algo que vamos a empezar la semana que viene con la ayuda de Dios. Y eso es algo que está muy sorprendente, pero la enseñanza que tenemos el día de hoy es que Dios es fiel a sus promesas. Debemos de esperar esas promesas con paciencia, debemos de saber que Dios es veraz y que cumple, y que nuestra firme ancla del alma es Jesucristo, y como Él cumple sus promesas, estaremos seguros en que va a cumplir con nosotros. ¿Qué? Bueno, la expiación de nuestros pecados, lo que habla el capítulo 7 y los demás capítulos del libro de Hebreos. Que podamos meditar en esto, que podamos apreciar las enseñanzas del Evangelio y que podamos maravillarnos cada día más de la misericordia de Dios. Disfrutemos el día de hoy, domingo, en comunión los unos con los otros. Asistamos a nuestro servicio dominical. Si están escuchando eso temprano, y si lo están escuchando en la tarde, bueno, espero que hayan disfrutado de la comunión los unos con los otros y que podamos aplicar las enseñanzas de hoy, lo aprendido en el devocional y también lo hoy aprendido en nuestro culto dominical. Que Dios les bendiga. Cielo y tierra desvanecerá, tu palabra permanecerá. Cielo y tierra desvanecerá, tu palabra permanecerá.